Un saludo para la profesora Claudia Forero. Mi grupo está conformado por María Camila Amaya López, Juan Pablo Sánchez, Manuel Fernando Durán Gómez, Johan Esteban Cifuentes Torres. Nos correspondió el ministro de Deporte del grupo 13. ¿Qué clase de servidor público es el ministro? El ministro tiene tipo carrera administrativa, de libre nombramiento y de remoción. El empleo en la carrera administrativa puede promoverse mediante nombramientos provisional mientras se adelanta el respectivo concurso o el empleo se encuentra temporalmente vacante. La carrera administrativa se define como un sistema de administración de personal que tiene por objeto mejorar la eficacia de la administración y ofrecer a todos los colombianos igualdad la igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, estabilidad en sus empleos y posibilidades de ascender en la carrera, conforme a las reglas establecidas por las leyes. La carrera administrativa comprende tres aspectos fundamentales interrelacionados. En primer lugar, la eficiencia y la eficacia en el servicio público, principio por el cual la administración debe seleccionar a sus trabajadores exclusivamente por el mérito y su capacidad profesional. En segundo lugar, la protección a la igualdad de oportunidades, pues todos los ciudadanos tienen igual el derecho a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas, artículo 40 de la Constitución Política. Y finalmente, la protección de los derechos subjetivos derivados de los artículos constitucionales 53 y 25, tales como el principio de estabilidad en el empleo, el sistema de retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición escalonada, pues las personas vinculadas a las carreras son titulares de unos derechos subjetivos adquiridos que deben ser protegidos, respetados por el Estado, pues de libre nombramiento y remoción, cuya provisión y retiro se efectúan en virtud de la facultad discrecional del nominador para proveer los empleos señalados en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004. Los cargos de libre nombramiento y remoción son aquellas asignaciones laborales realizadas a discreción del empleador o nominador y que se rige por el criterio de mérito, de las calidades personales y de la calidad profesional de una persona. Las anteriores actitudes en los procesos de selección del personal que integra pues una función pública. Los cargos de libre nombramiento y remoción son una conformidad por el catálogo de funciones de organismo o la entidad territorial para cumplir un papel directivo de manejo de conducción u orientación institucional. En dicha labor se ejecutarán funciones políticas como el desarrollo de directrices fundamentales. En estos cargos de la administración pública implica el otorgamiento de una gran proporción de confianza por parte de quien tiene a su cargo dichas responsabilidades. Lo anterior manifiesta a que estos funcionarios tienen que reunir tipos de consideraciones. De una parte, el propósito de contratación debe tratarse o referirse al cumplimiento de funciones directivas, de manejo de conducción u orientación institucional. De otra parte, ha de dirigirse o destinarse a aquellos cargos en los cuales es necesaria la confianza de los servidores que tienen a su cargo. Esa clase de responsabilidades, los servidores tendrán una remoción. La remoción de estos empleados procederá cuando la persona que posee autoridad disponga prescindir del funcionario, pues el nominador posee facultad discrecional, lo que le permite dictaminar libremente sobre el cargo, ya sea confirmándolo o removiéndolo del cargo. Segundo punto, ¿cómo se elige al ministro? Según pues la Constitución y la ley. Siguiendo el artículo 96 del texto constitucional, el presidente de la República y el Senado son los dos órganos claves que participan en el proceso de designación de los ministros. La Constitución
faculta al presidente de la República a presentar un tema de cantidades ante el Senado que tiene la facultad de elegir alguno de ellos. Previa comparencia, el Senado designará al ministro por una votación de las 2/3 partes de los miembros del Senado presente. Si en 30 días el Senado no adoptase una decisión, entonces ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicho tema designa el presidente de la República. Pero en caso que el Senado rechace la totalidad del tema, el presidente de la República someterá a una nueva. Pero en caso que el Senado rechace la totalidad del tema, el presidente de la República someterá a una nueva si este segundo tema fuese también rechazado por el Senado. Entonces ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicho tema decidiese el presidente de la República. En el capítulo 4 de la Constitución Política de Colombia dice de los ministros y directivos de los departamentos administrativos. Artículo 206. El número, denominación y orden de presencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley. Artículo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades para ser representantes a la Cámara. Artículo 208. Los ministros y los directores de departamento administrativo son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del presidente de la República les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley. Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones de aquellos les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros. Los ministros y los directores de departamento administrativos permitirán al Congreso, dentro de los primeros 15 días de cada legislatura, los ministros tendrán que hacer un informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo y sobre todo las reformas que consideren convenientes. Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros, las comisiones permanentes también requieren la asistencia de los ministros, los directores de departamento administrativos, el gerente del Banco de la República, los presidentes o directores de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del Poder Público. Hola, mi nombre es María Camila Amaya López y a mi equipo y a mí nos corresponde exponer el tema del Ministerio del Deporte. Soy la encargada de explicar las funciones generales y específicas de este ministerio, las cuales se encuentran contempladas en el artículo 208 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1670 de 2009. Las funciones generales comienzan a hablarse desde el artículo 208, el cual se encuentra en el título 7 de la que habla de la rama ejecutiva, capítulo 4, que son los ministros y los directores del departamento administrativo. El artículo 208 se refiere a las funciones de los ministros, en el cual dice que los ministros y los directores de los departamentos administrativos son los jefes de la administración de su respectiva dependencia y están bajo la dirección del presidente de la República. Les corresponde formular políticas que son respectivas a sus despachos, al igual que vigilar la actividad de este y ejecutar la ley. Son los voceros del gobierno ante el Congreso, les cual les toca pasar un informe a este para saber los negocios que tienen. Además, son los voceros del gobierno ante el Congreso de la República, en los cuales presentan un informe los primeros 15 días de cada legislatura, donde presentan los negocios adscritos a su ministerio, además de las reformas que consideren convenientes. También son citados por la Cámara a comisiones permanentes. También pueden ser citados los viceministros o algún funcionario de la rama ejecutiva del Poder Público. Lo concerniente a la Ley 489 de 1998, la cual habla de las normas
sobre la organización y funcionamiento de las entidades nacionales. En el artículo 61 se estipula las funciones de los ministros, las cuales hablan que ejercen bajo su propia responsabilidad, es decir, las funciones que le delega el presidente o que les confía la ley, al igual que deben cumplir o que les corresponde ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que el presidente de la República les delegue o que sean conferidas por la ley. Además, que deben cumplir con las que se le asigne a su ministerio por un mandato o también a los funcionarios que pertenecen a este ministerio. Revisar y aprobar los anteproyectos del presupuesto de inversión y funcionamiento, del proyecto de utilización de los recursos del crédito público y consagrados que están consagrados en la ley y que deben estar destinados para su ministerio. Además de vigilar el cumplimiento de que ese presupuesto destinado para ese ministerio se lleve a cabo conforme a lo establecido. Suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto General de Contratación y con la Ley Orgánica de Presupuesto los contratos adscritos a esta entidad y que les confiera la ley. Dirigir las funciones de la administración del personal que pertenezcan a esta entidad conforme a las leyes establecidas y actuar como un superior inmediato frente a la superintendencia y delegados y representantes legales de las entidades vinculadas y adscritas. La ley que regula como tal el Ministerio del Deporte es la ley 1967 de 2019, pero donde están contempladas las funciones específicas es el decreto 1670 de 2019, en donde se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre con deporte en el Ministerio del Deporte. En este artículo se menciona cierta cantidad de funciones, donde una de las principales está formular, dirigir y orientar tanto las políticas, planes, programas y proyectos que contempla este ministerio, además de formular, dirigir y orientar y cumplir los objetivos y coordinación de los ministerios que lo integran. Esos ministerios que lo integran es el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, las federaciones, las instituciones, ligas departamentales, municipales y distritales. También que estas entidades deben activar o deben estimular la actividad física, deportiva y recreativa de los niños jóvenes que estén en esta federación. También debe ayudar, o el fin que debe cumplir este ministerio a través de estas actividades es la prevención en el consumo de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, alcohol, tabaco o cualquier tipo de adicciones que puedan tener estos niños o jóvenes por medio de la actividad física, deportiva y recreativa. Y el sistema integrado de gestión institucional para garantizar la prestación del servicio. Todas estas funciones concernientes al ministro del Deporte, el cual debe encargarse de mejorar o de garantizar que se esté respetando la estimulación de la actividad física, deportiva y recreativa, además de garantizar que los niños jóvenes accedan a estos medios para que puedan realizar actividades físicas, como los mencioné, para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, psicotróficas y de alcohol o tabaco o cualquier otra adicción. También todo lo relacionado con la misión, la visión, toda la estructura de organización, todo lo referente a temas deportivos se encuentra en la página www.ministeriodeldeporte.com. Allí se encuentra toda la información necesaria para las personas que quieran garantizar o ayudarse con información respecto a estos temas. Gracias. Debe presentar, orientar e impulsar proyectos o actos legislativos ante el Congreso de la República en materias relacionadas con sus funciones y objetivos que quiera alcanzar este ministerio. También debe formular, dirigir e orientar la gestión de la información y la comunicación, tratar de tener comunicación con los diferentes organismos adscritos o vinculados para fomentar la actividad física, deportiva y recreativa. Debe encargarse de adoptar herramientas para ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos que se encuentren en esta entidad,
y conforme a lo establecido en la ley o en los estatutos, y fortalecer la parte investigativa que contiene para mejorar la parte técnica o la modernización de los deportes, tanto de las estructuras que utilizan para las actividades como todo lo concerniente al deporte o a las actividades. También es necesario representar al gobierno nacional en tratados o convenios internacionales, pero concernientes a su tema específico. En este caso, en los Juegos Paralímpicos, Olímpicos o todo lo relacionado con las competencias deportivas que se realizan a nivel nacional. En este caso se representa al gobierno. Y tratar de implementar, mantener o mejorar el sistema integrado de gestión institucional para garantizar la prestación del servicio. Todas estas funciones. Buenas tardes, profesora Claudia. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez. Soy del grupo 13 de la jornada diurna de la Corporación Universitaria Republicana y en este momento voy a seguir con el relato que llevo con mis compañeros del Ministerio del Deporte, en donde pues me fijé como introducción en una de las principales funciones del presidente de la República, en donde pues en su artículo 189 de la Constitución Política encontramos que el presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa, en su numeral 16 tiene la función de mm, modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u órganos administrativos nacionales. En cuanto digámoslo, siga y esté permeado de los principios y reglas generales que imponga la ley. Esta introducción, ¿por qué la hago? La hago porque de acuerdo a que la ley 1967 del 11 de julio del 2019 viene a transformar una cosa. ¿Qué cosa viene a transformar? Transforma lo que es el Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, también llamado toda esta frase Coldeportes, lo viene a transformar en el Ministerio del Deporte. Es un cambio por el cual se ve envuelto Coldeportes al Ministerio del Deporte. Siguiendo con el tema, pues ahora nos vamos a introducir más en el tema de el régimen disciplinario sobre el cual se atienen los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, como lo son los ministros que tenemos aquí en Colombia. Vamos a tomar una parte importante, una cosa importante que me parece, que es la ley 734 del 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Esta ley, en su artículo tercero, nos habla del el poder disciplinario preferente, donde esta nos manifiesta que la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio del poder disciplinario preferente, en donde en ejercicio de este poder podrá iniciar, proseguir y tramitar cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Esto es importante complementarlo con el artículo 277 de la Constitución Política de 1991, la cual nos habla acerca de la Procuraduría General de la Nación, en donde nos dice que esta entidad como órgano de control podrá investigar y sancionar a los servidores públicos que cometan una falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones. Además, pues esta entidad de control o órgano de control nos habla también, bueno, a veces en algunos casos también puede ejercer investigaciones acerca del mal manejo del patrimonio público. También podemos ver en la ley 734 del 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, una cosa que también me pareció importante y lo vemos en el artículo cuarto de esta misma ley, que nos habla sobre la legalidad, en donde nos dice que todo servidor público y particular, en los casos previstos en tal código, solo podrán ser investigados y sancionados disciplinariamente por los comportamientos descritos en la ley vigente en el momento de la realización de estos comportamientos. Esto me pareció importante de acuerdo también al análisis jurisprudencial que le hice
a una sentencia en días pasados. Pues me pareció importante que pues se deje juzgar a la persona por las leyes preexistentes en el momento de la realización de los actos. Es algo importante y algo que toca tener en cuenta. En general, pues, valga la redundancia, es un principio general que la Constitución irradia en todos los códigos y leyes que se expiden. En este punto es importante nombrar algo y manifestar algo, y es que sobre la base del régimen disciplinario de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, como lo es el ministro del Deporte, en la Constitución Política de Colombia de 1991 encontramos en su artículo sexto que los particulares solo serán responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, mientras los servidores públicos de libre nombramiento y remoción y demás de carrera administrativa y demás, como los trabajadores oficiales también, eh, serán responsables por la misma causa que los particulares o por la misma razón que los particulares, y además por la omisión y por la extralimitación de sus funciones. En el caso, digámoslo, una trabajadora, una enfermera que no estuvo pendiente en el ejercicio de su oficio de un paciente que estaba en cuidados intensivos, no estuvo pendiente por su impericia, entonces esto ya sería omisión de la enfermera, que el paciente que está en cuidados intensivos pierda su vida, siempre y cuando esta sea la causa de su muerte, ¿no? Em, y extralimitación de sus funciones en cuanto, por ejemplo, hay algunos casos que se ve la policía cuando abusan de su autoridad, o esto se determinaría como extralimitación de las funciones. Es importante pues decir que en la ley 734 del 2002, en donde encontramos eh, es por la cual se expide el Código Disciplinario Único, encontramos pues digámoslo diferentes mecanismos como lo son em, la inhabilidad, la incompatibilidad, el impedimento y la recusación. Son diferentes mecanismos que encontramos en este Código Disciplinario Único, y además encontramos los tipos o las diferentes faltas que los servidores públicos pueden cometer. Es como el Código Penal, que acusa a los particulares, pero en este caso el Código Disciplinario Único viene a acusar pues a los mismos particulares, pero en el ejercicio de sus funciones, las faltas que cometen, y estas faltas se clasifican en faltas gravísimas, dolosas, gravísimas con culpa, graves dolosas, graves culposas, leves dolosas y leves culposas. Eh, Espero pues te haya gustado la explicación, profe, y pues intenté de ir al punto, no alargar tanto el video, sino hacer como cada punto eh, claro, y pues lo importante es que se hubiera entendido. Muchas gracias. Un saludo para la profesora Claudia Forero, a los estudiantes del curso 3C. El tema que a mí me correspondió es incompatibilidades, inhabilidades, recusaciones que se ve inmerso un ministro. Dentro de una de las primeras que encontramos es que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico. Dentro de esa inhabilidad está el artículo 122 de nuestra Constitución Política. Una de las consecuencias que le da es que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado. Esta inhabilidad
tendrá una duración intemporal. Otra inhabilidad que se encuentra inmerso un ministro o otra causa es haber sido sancionado disciplinariamente por unas tres o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves, dolosas o por ambas. Dentro de ese fundamento legal está el artículo 38, numeral segundo, de la Ley 734 de 2002 del Código Disciplinario. Dentro de esas consecuencias encontramos que no podrá desempeñar cargos públicos a partir de la ejecutoria del fallo. La duración de esa inhabilidad será de la duración de 3 años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. Otra inhabilidad en la que puede verse inmerso un ministro es que haya sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de 10 años por un delito doloso. Dentro de esas consecuencias es que no podrá desempeñar cargos públicos a partir de la ejecutoria del fallo del tercer proceso disciplinario. La ley que la respalda es el artículo 38, numeral primero, de la Ley 734 del 2002 del Código Disciplinario Único. La duración de esa inhabilidad es de los 10 años anteriores al ejercicio, salvo que se trate del delito político. Otra inhabilidad en la que puede ser inmerso un ministro es que se halle en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Dentro de esas consecuencias es que no podrá desempeñar cargos públicos a partir de la ejecutoria del fallo, y la ley que la respalda es el artículo 38 del numeral tercero de la Ley 734 de 2002 del Código Disciplinario. Otra inhabilidad que tienen los ministros es que ellos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco. Dentro de ese parentesco es que sea un cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. La ley que la respalda es el artículo 126 de la Constitución Política. Otra inhabilidad de los ministros o de los funcionarios públicos, porque es en general, es que la elección para más de una corporación o cargo público. Es que nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el mismo tiempo. La ley que lo respalda es el artículo 179 del numeral octavo de la Constitución Política. Otra inhabilidad que tienen los servidores públicos o ministros es que con el retiro a pensión de jubilación ellos no podrán ser reintegrados al servicio. Esa ley que respalda es el artículo 29, inciso primero, del decreto 2400 de 1968. Otra inhabilidad que encontramos es que el servidor público que cumpla de 65 años de edad no podrá ser reintegrado al servicio a excepción de los empleos que se señalan en normas especiales. Esa ley que la respalda es el decreto 2400 de 1968. Dentro de los impedimentos y recusaciones que encontramos a los ministros inmersos es la ley 63 de 1923 y el artículo octavo. El artículo octavo dice: en los casos de impedimento o recusación de un ministro del despacho para resolver cualquier asunto de los que por la Constitución, por la ley o por la delegación del presidente de la República se le haya encomendado, corresponde al Consejo de Ministros verdad sabida y buena fe guardada de decidir sobre la causal de impedimento o recusación alegada. Pero en el caso de que el ministro impedido o recusado hubiere de separarse del conocimiento del negocio, será el presidente de la República y no es el Consejo de Ministros quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera de los ministros de despacho. Buenas tardes, mi nombre es Johan Esteban Cifuentes Torres y aquí en este punto de la exposición les hablaré sobre los órganos adscritos y vinculados al Ministerio de Deporte. Quiero especificar que habrá una estructura a la que vamos a seguir y es primero con la definición como tal de los órganos adscritos y vinculados, pero de acuerdo a la ley 1489 de 1998. Aquí hablaremos sobre lo que son las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales. Partiremos después a los órganos vinculados
Y como segundo punto principal de la exposición, hablaremos de la diferencia entre órganos adscritos y vinculados. Una vez ya marcadas estas diferencias, hablaremos ya de por sí de los órganos adscritos y vinculados que contiene el Ministerio de Deporte. Así que por lo tanto, comencemos con este primer punto. ¿En qué consisten los órganos adscritos y vinculados de acuerdo a la Ley 489 de 1998? Pues bien, de conformidad a la ley, los artículos 38 y 50, con base a los organismos adscritos, ya hemos dicho antes, en este mismo se encuentra la superintendencia, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales, comenzando pues en las definiciones de estas. Así empecemos entonces con las superintendencias. Cumplen funciones de vigilancia e inspección atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el presidente de la República. Aquí podemos ver entonces que de acuerdo con el artículo 38 ya de la misma ley antes citada, las superintendencias pueden carecer de personería jurídica, pero asimismo pueden tenerla, es opcional según sea la superintendencia. En el caso de tener esta, hará parte del sector descentralizado. En este último evento se sujetan al régimen jurídico de la ley que las crea y en lo previsto en ella al de los establecimientos públicos. Así que vamos a seguir con el siguiente punto. Los establecimientos públicos, según la ley, la antes mencionada, la ley 489, al encontrarnos en el artículo 70, son organismos encargados de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del derecho público. Las características que ésta contienen son personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. Aquí ya podemos notar que uno de los puntos principales y más notorios en base a lo que son los organismos adscritos es la autonomía. Así que bien, vamos con el siguiente punto, unidades administrativas especiales. Aquí vamos a ir directo a los artículos 67 y 82 de la presente ley. Las unidades administrativas especiales son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que ella le señale, que cumplen funciones administrativas por desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo. En este caso, tenemos que tener muy en cuenta lo que significa, ya para cerrar el tema de los órganos adscritos, lo que significa el punto de no conservar o de no tener en sí una personería jurídica, el punto de tener una autonomía administrativa y financiera propia, y lo que en realidad es la descentralización también partiendo en el patrimonio independiente, ¿no? Así que bien, ya hablamos de los órganos, de los órganos adscritos. Ahora hablemos de los órganos vinculados. ¿Estos qué son? Encontraremos que son pues las empresas comerciales e industrias del Estado, además de las sociedades de economía mixta y las que al momento de su creación así lo determina la ley o el decreto, como lo es tener persona jurídica. Es decir, estas a diferencia de las adscritas ya deben tener una persona jurídica, ya sería como tal un requisito obligatorio. Asimismo, una autonomía presupuestal y administrativa, aún así, la autonomía se mantiene. Y capital independiente, lo mismo hace parte del patrimonio independiente, claro está. Y como por ejemplo a estas podemos encontrar varias, tales cuales serían el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro, asimismo como Ecopetrol, entre varias y muchas más. Muy bien, por consiguiente ya vamos a cerrar el tema de su definición marcando las diferencias entre órganos adscritos y vinculados. Y para comenzar en este punto tendremos que hablar sobre una de sus principales diferencias, y es que las entidades vinculadas tienen autonomía administrativa y financiera, y en cambio las entidades adscritas, aunque exista dependencia territorial, presentan limitaciones de acuerdo a las contempladas dentro de su constitución o creación. Aquí la idea de la creación es importante para ambas. Entonces bien, con el siguiente punto, las entidades vinculadas son descentralizadas. Las entidades adscritas son creadas para mejor prestación de servicios mediante el fenómeno de desconcentración. Vaya detalle importante que nos encontramos.
Ahora bien, las entidades vinculadas tienen más autonomía que las entidades adscritas en relación a la administración central. Y entonces aquí, como último punto, pero no menos importante, como para cerrar estas diferencias, es que los organismos y entidades adscritos o vinculados a un ministerio o un departamento administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente, y que asimismo conforman el sector descentralizado de la Administración Pública Nacional, es decir, descentralización. Bien, ahora ya para conseguir la definición exacta procederemos a lo que es los órganos adscritos y vinculados al Ministerio de Deporte. Como tal, en los órganos adscritos que integran el Sistema Nacional de Deporte son públicos y privados. Dentro de los órganos públicos se encuentran en el nivel nacional Coldeportes, en el nivel departamental entes deportivos departamentales y el de Distrito Capital o quien haga sus veces de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 617 del 2000. Y en el nivel municipal, entes deportivos municipales y distritales o quien hagan sus veces de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 617 del 2000. Dentro de los organismos privados están, por la parte del nivel nacional, el Comité Olímpico Colombiano. Este cumple la función de organizar y promover los deportes paralímpicos y eventos relacionados con el movimiento paralímpico en Colombia. Fue creado el 3 de febrero del 2001 y en 2017 estaba integrado por 15 federaciones deportivas paralímpicas. Ahora bien, lo que significa el Comité Paralímpico y Federaciones Deportivas Nacionales, que ya va junto con este. En el nivel departamental y de Distrito Capital se encuentran ligas deportivas y asociaciones deportivas, y en el nivel municipal, clubes deportivos, clubes promotores y clubes deportivos profesionales. Entonces bien, vamos a anotar ya todo el espacio, todo lo que rodea como tal a los organismos vinculados y adscritos que hacen parte del Ministerio de Deporte. Esta definición la podremos encontrar muy bien en su página principal, ya una vez estableciendo la diferencia entre lo que sería ya este tema que hemos rodeado en la clase de administrativo ya por un buen tiempo, lo cual serían los diferentes sistemas de organización administrativa, entrando en la descentralización y entrando en estos diferentes temas, ya podemos notar una clara influencia práctica y realista en lo cual está dentro de nuestro estado. Así que bien, muchas gracias por su atención. Esto fue la explicación de los órganos adscritos y vinculados que hacen parte del Ministerio de Deporte, no solamente los que lo componen, sino también la definición de cada uno de acuerdo a la ley 1998, la ley 489. Gracias por su atención.